Bueno, vamos a hacer ahora unos cálculos. Estos son todos sumas. Entonces, vemos que como hay 3 sumandos, pues vamos a tener que hacer una agrupación. Vamos a tener que utilizar la propiedad asociativa de la suma. Recordad, A más B. Podemos hacer primero y después sumarle C. O si queremos, dejamos A y sumamos primero B más C y luego le sumamos el A. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, el corchete en los dos primeros, por ejemplo. Podemos hacerlo en los dos últimos si queremos. Entonces primero vamos a hacer esta suma. Más 7 más menos 3, esto nos va a dar más 4. Luego ponemos el más menos 4 que nos queda y esto nos va a dar, esto es una suma normal, y esto nos va a dar 0. ¿No? Un número con su opuesto sumados nos da 0. Pues ya está, esto ya estaría. Vamos a hacer esta operación, vamos a poner los corchetes, por ejemplo, a los dos últimos, sumandos. Entonces el primero lo vamos a dejar como está. A mí me gusta siempre respetar el orden de las cosas, aunque sabemos que esto es una suma, esto es una cosa y esto es otra cosa, y podemos hacer la suma de esto más esto o de esto más esto primero, por ejemplo. A mí me gusta siempre respetar el orden de los sumandos, aunque a veces luego más adelante ya lo veremos, a veces es más cómodo hacerlo de otra forma, pero de momento vamos a hacerlo así. Bueno, ahora vamos a calcular lo que hay dentro del corchete. Es una suma de dos números enteros negativos, entonces menos 6. Aquí ya nos queda una suma normal que nos da menos 1. En este, pues vamos a poner también aquí los corchetes, a los dos últimos. Podemos hacerlo porque son todos sumas. Recordad, si hubiese una resta, esto ya no lo podríamos hacer. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, pues el menos 3, vamos a dejarlo donde está, tranquilito de momento. ¿Sí? Y vamos a hacer primero lo que hay en el corchete. Es una suma de dos números enteros negativos, por lo tanto, la suma va a ser negativa. Y ahora sumamos el 5 más el 4, que son 9. Vale. Pues ahora ya nos queda una suma normal de dos números enteros negativos menos 12. En este caso, vamos a poner, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer estos dos primero. Ponemos aquí los corchetes. Entonces hacemos primero esta suma, dos números enteros negativos, menos 17, y luego lo que queda lo ponemos tal cual, sin tocar. Bueno, pues aquí ya nos queda una suma normal de dos números negativos, sumamos, menos 20. Más restas. Vamos a seguir practicando la resta. Recordad, el primero se queda como está. El menos lo cambiamos por el más. Y también cambiamos el signo del sustraendo. Ya tenemos una suma normal más 3. Otra resta, menos 20. Aquí cambiamos el menos por el más, cambiamos el signo del sustraendo. Una suma nos queda aquí de dos números enteros de diferente signo. Por lo tanto, vamos a coger el signo del 40, que 40 es mayor que 20, entonces esto va a ser positivo. Y ahora, como tienen diferente signo, restamos. 40 menos 20, 20. Otra resta, mirando cómo queda como está. El menos lo cambiamos por el más y cambiamos el signo a lo que hay en el sustraendo. Bueno, dos números enteros positivos, la suma va a ser positiva y sumamos. Otra resta, menos 35, menos, se convierte en más, y esto también se convierte en más. Muy bien, tenemos una suma de dos números enteros de diferente signo. Esto va a llevar signo positivo porque el 55 es más grande que el 35. Y ahora tenemos que restarlos. Esto nos da 20. 55 menos 35 son 20. Vale, vamos a calcular esto que nos pide.
Esto, si ya lo podéis reconocer, aquí nos están pidiendo el opuesto del opuesto. ¿Sí? Y sabemos que el opuesto del opuesto de cualquier número siempre es el mismo número. 3. O más 3, como queráis. Más 3. ¿Sí? Menos 5. Esto es lo mismo que hacíamos. Esto es lo mismo que hacíamos cuando hacemos las restas y le cambiamos el sustraendo de signo. Le cambiamos el signo menos por el signo más a la resta y le cambiamos el sustraendo. Estamos haciendo lo mismo, ¿no? Más aquí y más aquí, al final queda todo positivo. Aquí es el opuesto de menos 5, pues es más 5. El opuesto de menos 20 es más 20. Y el opuesto de menos 17 es más 17. Otro ejercicio. ¿Qué propiedades de la suma se dan en las siguientes igualdades? Aquí tenemos más 5 más menos 3 es igual a menos 3 más 5. Muy bien. Aquí que nos está, en esta igualdad, veis que esta es la misma suma, pero están los sumandos cambiados de orden. El 5 aquí va primero y luego va el menos 3, y aquí el menos 3 va primero y el 5 va después. Esta propiedad es esta. A más B es igual a B más A. ¿Veis? Es igual a B más A. Este sería A, este sería B. ¿Veis? B es menos 3, A es más 5. Entonces, esta es la propiedad conmutativa. Menos 7 más 0 es igual a menos 7. Esta propiedad es la del elemento neutro para la suma. El elemento neutro para la suma de números enteros es el 0. Y aquí se está utilizando esa propiedad. Aquí tenemos, ya por la forma ya podemos darnos cuenta, ¿no?, de que esto es la propiedad asociativa. Ahora miramos por qué. La propiedad asociativa. Aquí tenemos más 1 más menos 4 más 2, y aquí tenemos más 1 más menos 4 más 2. Es la misma, son los mismos sumandos en las dos partes. Lo que ocurre es que aquí vamos a agrupar primero el primero y el segundo, y luego al resultado le sumaremos el tercero, y aquí el primero lo dejamos como está, y primero vamos a sumar los dos primeros, y luego ya sumaremos este resultado al primero. Y esto es la propiedad asociativa para la suma. Esto sí que se puede hacer. Y aquí, la propiedad que tenemos aquí, más 15 más menos 15 es igual a 0. Bueno, pues aquí estamos hablando de el elemento, como podéis ver, opuesto. Cuando sumamos dos números opuestos, por ejemplo el más 15 y el menos 15, el resultado siempre es 0. Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Cuál es el elemento neutro de la suma de números enteros? Bueno, como ya sabemos, es el 0. ¿Por qué? Porque si lo sumamos a cualquier número, el resultado es el mismo número. Por eso se le llama elemento neutro, porque no le afecta para nada, no cambia en nada al número. No hay un resultado diferente que el mismo número. Por eso se le llama neutro, porque es neutro. Calcula el opuesto del opuesto de 3. Bueno, ya sabemos que el opuesto del opuesto de 3 va a darnos 3, pero vamos a calcularlo de todas formas. El opuesto del opuesto de 3, bueno, 3 sabemos que es más 3. Es igual al opuesto de el opuesto de más 3, que es menos 3. Y el opuesto de menos 3 es más 3.
¿Cuál es el opuesto de un número entero? Bueno, como ya sabemos, el opuesto del opuesto de un número entero es el mismo número entero. En este ejercicio nos preguntan si puede ser la diferencia de dos números enteros negativos un número entero positivo. Es decir, que si restamos dos números negativos, el resultado de esa resta puede ser positivo. Y nos piden que pongamos un ejemplo. La respuesta va a ser que sí. Ahora miramos esto con un ejemplo. Sí que puede ser que de la resta de dos números negativos nos salga un número positivo. Solamente tiene que pasar que el sustraendo sea en valores absolutos mayor que el minuendo. Vamos a poner un ejemplo de dos números negativos, por ejemplo, menos 2 y menos 3. Y vamos a restarlos. Aquí tenemos una resta de dos números negativos. Fijaos que el valor absoluto del sustraendo, que en este caso sería 3, es mayor que el valor absoluto del minuendo, que en este caso es 2. Cuando esto ocurre en una resta de dos números negativos, esto siempre va a ser positivo, va a ser un resultado positivo. Y ahora veremos por qué. Cuando tenemos una resta, recordad que el signo menos lo cambiamos por el signo más y a la vez cambiamos también el signo del sustraendo. En este caso, más 3. Entonces aquí, como vemos, el que antes era un número negativo, ahora es un número positivo. Y como el sustraendo en valores absolutos es mayor que el minuendo, va a tener más fuerza. Y por lo tanto, el signo positivo va a ser el signo de la suma. En este caso, es más 1. ¿Cuál es la suma de dos números opuestos o simétricos? Bueno, como ya sabemos, cuando sumamos dos números opuestos, que también se llaman simétricos, el resultado siempre va a ser 0. Por ejemplo, más 1 más menos 1. Esto siempre va a dar 0. Cuando sumamos dos números opuestos, siempre nos va a dar 0. Ojo, solo con la suma, no con la resta. ¿Tiene la resta de números enteros la propiedad conmutativa? Bueno, ya hemos visto antes que no la tiene. La propiedad conmutativa era la que nos decía que A más B es igual a B más A. Y esto se cumple en la suma, pero en la resta no se cumple. Por ejemplo, tenemos más 2 menos más 3, ¿sí? Igual a, vamos a suponer que se cumple, y la aplicamos. Más 3 menos más 2. ¿No? Esto no va a ser cierto, pero vamos a suponer que sí que es cierto, para demostrar que no lo es, ¿no? Entonces, hacemos la resta, ¿sí? Cambiada de orden. El minuendo pasa a ser el sustraendo y el sustraendo el minuendo. Entonces, vamos a hacer primero este cálculo. Pues esto sería más 2, como es una resta, más menos 3. Esto daría menos 1. Y si hacemos este lado del igual, más 3, esto lo dejamos igual, como es una resta, cambiamos esto por un más y esto por un menos. Y esto nos da más 1. Entonces, menos 1 y más 1 no es el mismo resultado, por lo tanto, no se cumple la propiedad conmutativa para la resta. ¿Qué propiedad de la suma de los números enteros no tiene la suma de los números naturales? Recordad que los números naturales son los números que utilizamos para contar. Son números que no llevan ningún signo. El 1, el 2, el 3, el 4, estos son los números naturales. Y recordad que no tienen números. El menos 1, por ejemplo, no es un número natural, es un número entero. El menos 2, el menos 3, todos los números que llevan un menos delante nunca son naturales. Por lo tanto, los números enteros los números naturales no van a tener el elemento
opuesto. El elemento opuesto es de los números enteros, pero no de los números naturales. El elemento opuesto del 1 sería el -1, pero el -1 ya no es un número natural. Por lo tanto, los números naturales no tienen elemento opuesto. Otra pregunta. ¿En qué parte de la recta están situados los opuestos de los números enteros positivos? Bueno, pues si dibujamos una recta más o menos por aquí, más o menos, sabemos que, por ejemplo, aquí está el 0, del 0 para la derecha son los números positivos, del 0 para la izquierda son los números negativos, y nos preguntan, ¿en qué parte de la recta están los opuestos de los enteros positivos? Los enteros positivos están por aquí. Entonces, ¿cuáles serían los opuestos a los enteros positivos? Pues los enteros negativos, todos estos. ¿Y dónde están los enteros negativos? A la izquierda del 0. En la parte izquierda de la recta. ¿Sí? Si tomamos como referencia el 0, estarían a la izquierda de la recta.